Durante el almuerzo, mi suegra me arrojó sobre la mesa los papeles del divorcio y exigió que los firmara. Acepté de inmediato y, volviéndome hacia mi marido, le dije: a partir de mañana, retiro todo mi capital invertido en vuestra empresa familiar. En la comida familiar en memoria del abuelo de mi marido, en presencia de todo el numeroso clan, mi suegra lanzó de repente sobre la mesa una solicitud de divorcio. Declaró en voz alta que en esta familia no había lugar para un árbol seco y estéril, y prometió lanzarme una limosna de 50.000 euros como compensación por mis mejores años perdidos. Los parientes a nuestro alrededor esbozaron sonrisas maliciosas, esperando que rompiera a llorar y comenzara a suplicar. Pero se equivocaron terriblemente. Con calma, tomé un bolígrafo y estampé una firma decidida, con la cabeza bien alta. Miré directamente a la cara de mi infiel marido y, con una fría sonrisa, pronuncié: a partir de mañana, retiro mis 4 millones de euros, invertidos en el capital social de vuestra empresa. Prepara el dinero. En un mediodía de domingo, el sol bochornoso de principios de verano se filtraba por los ventanales de un antiguo piso de techos altos en una tranquila calle del barrio de Salamanca, en el corazón de Madrid. Hoy era la comida en memoria del abuelo de mi marido, Javier, y era el motivo para que se reuniera todo su gran clan. Desde primera hora de la mañana, yo sola, sin enderezar la espalda, había estado trabajando en la estrecha cocina, sudando, preparando la comida para 6 mesas grandes. Había jamón ibérico, queso manchego, croquetas crujientes, tortilla de patatas, una paella y un gran cordero asado. Mientras tanto, Javier, mi legítimo esposo, estaba sentado con las piernas cruzadas en el salón, sorbiendo un vino de Rioja y presumiendo con aire de importancia de los grandiosos proyectos de construcción de su firma. Exactamente a las 14, las mesas estaban puestas. El olor a flores se mezclaba con los aromas de la comida, creando una atmósfera impregnada de las tradiciones de una familia española. Todos comenzaron a sentarse. El tío Nicolás, el hermano mayor de su padre, se sentó a la cabeza de la mesa. A su lado, la tía Isabel, otros parientes mayores. En silencio, me quité el delantal manchado de grasa, me disponía a sentarme en la mesa para las mujeres y los niños, en un rincón de la habitación. Pero antes de que pudiera coger un plato, la ruidosa conversación se interrumpió bruscamente por un sonido seco. Carmen, mi suegra, golpeó con fuerza el tenedor sobre la mesa. Su rostro se endureció y su mirada afilada clavó directamente en mí. Metió la mano en su bolso de marca, sacó una pulcra hoja de papel A4 y la arrojó sobre la ruidosa superficie de cristal justo delante de mí. Con voz gélida, marcando cada palabra ante varias decenas de personas, pronunció: es la demanda de divorcio. Ya le he pedido al abogado que la redacte. Fírmala. Esta familia no puede albergar un árbol seco al que hemos alimentado durante tantos años y que no ha sido capaz de darle un heredero a Javier, un continuador del linaje de los García. Estás truncando la rama de la familia García. ¿Entiendes el gran pecado que es? En la mesa se hizo un silencio sepulcral. Se me cortó la respiración. Un nudo amargo se formó en mi garganta. 5 años de matrimonio. Había gastado mi juventud, todo mi dinero y los contactos de mi familia para ascender a Javier de un simple arquitecto técnico a director de una empresa constructora. En cuanto a los hijos, el problema era precisamente de Javier, de su salud. Pero para preservar su dignidad masculina, durante años soporté en silencio la etiqueta de estéril. Y ahora usaban precisamente esa razón para echarme. Viendo mi silencio, Carmen sonrió con desdén. No te preocupes, no te dejaremos en la calle con las manos vacías. Javier, recordando su deber conyugal, te transferirá 50.000 euros. Es, por así decirlo, una compensación por tu juventud. Coge ese dinero y empieza una nueva vida. Pero no te aferres más a mí, hijo.
Inmediatamente comenzaron los susurros a su alrededor. La tía Isabel, hermana de Carmen, frunció los labios y añadió: «Así es, sobrina, Javier ahora es el director de una gran empresa. Las chicas jóvenes y guapas corren tras él a montones. Si no puedes tener hijos tú misma, debes conocer tu lugar y dejar ir a tu marido, conservar al menos una pizca de respeto propio». El tío Nicolás tosió, se acarició su barba canosa y lentamente sentenció, como un juez: «El principal deber de una mujer en el matrimonio, su sagrada obligación, es tener hijos. Sofía no ha cumplido con su deber para con el linaje. Si mi cuñada ha tomado esta decisión, es por el bien de las raíces de nuestra familia. Deberías firmar para que todo transcurra sin problemas». Miré de reojo a Javier. Mi marido, con quien había compartido la cama, bajó la cabeza, fingiendo desmigar pan en su plato y evitando mi mirada a toda costa. Era tan cobarde que no se atrevía a decir una palabra en defensa de su esposa, mientras su madre y sus parientes se abalanzaban sobre mí, pisoteando mi dignidad. Todos mis sacrificios y mi paciencia durante estos años se convirtieron en cenizas en un instante. Mi corazón, ya marcado por las cicatrices de la reciente frialdad de Javier, ahora se congeló por completo. La llama de la ira comenzó a arder en mi interior, pero me dije a mí misma que debía mantener la cabeza fría, en contra de las expectativas de Carmen y los parientes, que esperaban mis lágrimas, súplicas o histeria. Estaba absolutamente tranquila. Me alicé los pliegues del vestido, tomé lentamente la demanda de divorcio y la recorrí con la mirada, punto por punto. La firma de Javier ya lucía en la esquina inferior derecha. Lo había planeado todo y se había confabulado con su madre de antemano, esperando esta reunión multitudinaria para presionarme y acorralarme. Dejé el papel sobre la mesa. Las comisuras de mis labios se elevaron ligeramente en una media sonrisa. «Mamá, ¿tienes un bolígrafo? Dámelo, por favor». Carmen se quedó perpleja por un momento. Parecía que no esperaba que aceptara tan rápido. Rebuscó apresuradamente en su bolso. Encontró un bolígrafo y me lo empujó con un triunfo mal disimulado en los ojos. Tomé el bolígrafo y, sin la menor vacilación, compresión, tracé una línea firme. Mi firma, clara y nítida, puso punto final a este amargo contrato de 5 años de mi juventud. Después de firmar, deslicé tranquilamente el papel de vuelta hacia Carmen. «Enhorabuena, mamá. A partir de este momento, nada más me une a vuestra familia, y guardaos vuestro 1.000.000 de euros de compensación para vuestra vejez. No me atrevo a aceptarlo, porque hay cosas mucho más valiosas que necesito recuperar». Me erguí. Mi figura, aunque delgada, irradiaba una fuerza que intimidaba a todos, y los sentados a la mesa. Miré directamente a los ojos a Javier y, con una claridad cortante como una cuchilla, pronuncié: «Javier, escúchame con atención. Ya que has decidido acabar con los sentimientos, también debe haber total claridad en los negocios. A partir de mañana por la mañana, retiro oficialmente todo mi capital por un total de 4 millones de euros, incluyendo el capital inicial y circulante que invertí en tu constructora. Prepárate para devolverme el dinero». Mis palabras sonaron como una bomba. El aire en la habitación se espesó. El tintineo de los tenedores y el sonido de las bocas masticando se detuvieron. El tío Nicolás se quedó con la boca abierta, un trozo de cordero a medio camino. Javier dejó caer el tenedor, que golpeó el plato con un sonido metálico. Saltó como un resorte. Su rostro, enrojecido por el vino, palideció al instante, drenado de sangre. Tartamudeando, gritó: «Sofía, te has vuelto loca. Esos 4 millones ya están invertidos en la empresa. Se han comprado materiales de construcción, se han pagado los salarios de los obreros. Están congelados en proyectos sin terminar. ¿Cómo puedes simplemente llevártelos así?». Carmen se levantó de un salto y se plantó delante de su hijo, con las manos en las caderas. Su voz estridente resonó por todo el piso.
No te atrevas a asustarnos. La ley dice claramente: lo adquirido durante el matrimonio es propiedad conjunta. El dinero invertido en la empresa de Javier es ahora propiedad de la empresa de Javier. ¿Qué derecho tienes a reclamarlo? Saldrás de esta casa con esa demanda de divorcio y con las manos vacías, ¿entendido? Observé cómo este par representaba su obra, defendiendo un montón de dinero que, por derecho, consideraban suyo. Su codicia e ignorancia me provocaron risa. ¿Realmente pensaban que una mujer de una familia con visión para los negocios, como la mía, podía ser utilizada y desechada tan fácilmente? Respondí a su pánico con absoluta confianza, preparada para el siguiente paso. Cuidadosamente, calculado, me acerqué tranquilamente al sofá del salón y cogí mi bolso de piel. Lo abrí, saqué lentamente una carpeta con documentos, cuidadosamente metidos en un archivador rígido. El susurro de los papeles sonó claramente en el tenso silencio. Todas las miradas de la familia García estaban clavadas en mis manos. Estas son las capitulaciones matrimoniales y el acuerdo notarial de aportación o de participaciones al capital social. Lancé la carpeta sobre la mesa de centro. El sonido sordo del impacto sonó como un martillo, rompiendo las esperanzas de madre e hijo. Señalé a Javier. Mi voz era afilada. Tú eres el director. Espero que aún no hayas desarrollado amnesia. Antes de la boda, mi familia vendió un piso en la calle de Serrano para darme 4 millones de euros como capital personal. Ese dinero fue transferido a mi cuenta personal antes del día de nuestra boda. La ley es muy clara. Es mi patrimonio privativo, que no tiene nada que ver con los bienes gananciales del matrimonio. El rostro de Javier se cubrió de sudor. Miró fijamente la carpeta, sus labios temblaban, incapaz de pronunciar una palabra. Asesté otro golpe. En cuanto a la constructora, cuando tu primer negocio fracasó y te ahogabas en deudas, fui yo quien inyectó esos 4 millones para salvar la empresa. En la escritura de Constitución, con tu firma y el sello de la empresa, se establece claramente: poseo el 70% de las participaciones. Con tal participación, tengo derecho de veto sobre cualquier decisión de la Junta de Socios y el pleno derecho a retirar mi capital en cualquier momento que lo desee, sin tu consentimiento. Al oír esto, Carmen se tambaleó. Sus rodillas temblaron y, retrocediendo unos pasos, se agarró al respaldo de una silla para no caer. La tía Isabel acababa de sermonearme en voz alta. Ahora se encogió en un rincón y bajó la cabeza, temerosa de levantar la vista. Recorrí con la mirada a todos los que acababan de envenenarme en grupo. Tío, Nicolás, ¿recuerdas cuando tu hijo tuvo un accidente de tráfico el año pasado? ¿Tuvo que pagarle al herido 10.000 euros? Si no fuera por mí, ya estaría en la cárcel. Tía, y tu deuda de 20.000 euros con una agencia de recobros a principios de este año. ¿Quién la pagó para que no te quemaran la puerta? Y, usted, mamá, dice que vivía a su costa. Los gastos mensuales de la casa, 2.000 euros. Sus viajes a balnearios, el dinero para los regalos de toda la familia. Incluso esta lujosa mesa en la que están sentados ahora. Todo salió de mi bolsillo. Usaron mi dinero. Me chuparon la sangre para crearse una fachada brillante y luego se dieron la vuelta y me insultaron. Respiré hondo, sintiendo lo ligera que me sentía. Por fin me había librado de la carga de la sumisión. Me colgué el bolso al hombro y miré por última vez directamente a la cara de Javier. Prepárate. Mañana iré con mi abogado, directamente a tu oficina para formalizar todos los documentos. Me di la vuelta y salí por la maciza puerta de roble, dejando atrás el almuerzo a medio comer y los rostros pálidos y atónitos de todo el clan de mi marido. El sol del mediodía me quemaba la cara, pero en mi alma se extendía una extraordinaria sensación de libertad y frescura. Salí de la sofocante calle del barrio de Salamanca y me incorporé al denso tráfico de las calles de Madrid. Mi destino era un ático de lujo en una de las 4 torres. Había comprado un apartamento con mis ahorros mucho antes de casarme.
Era mi verdadero refugio, del que nunca había hablado a la familia de mi marido para evitar sus miradas envidiosas. Al entrar en el aparcamiento subterráneo, eché un vistazo al espejo retrovisor. Vi el conocido todoterreno negro de Javier frenando bruscamente detrás de mí. Me había estado siguiendo todo el camino. Apagué el motor y salí tranquilamente del coche. Javier corrió hacia mí. Su impecable aspecto de director había sido reemplazado por el desaliño. Su camisa estaba empapada de sudor. Sofía, espera, déjame explicártelo todo. Javier extendió la mano para agarrarme, pero me aparté, mirándolo con asco. Bajó la voz. Su rostro tenía una expresión suplicante. ¿Lo que pasó en casa? Fue, mamá, perdió los estribos. Dijo tonterías por el enfado. No quiero divorciarme de ti, ni en 1000 años. Eres mi salvadora, mi mejor esposa. Volvamos a casa y hablemos. No retires el capital. La empresa se derrumbará de inmediato. Me crucé de brazos. Mi voz era uniforme. La demanda está firmada. Todo ha terminado. No hay nada más de qué hablar entre nosotros, excepto de saldar cuentas. Al ver que jugar con los sentimientos no funcionaba, Javier cambió de expresión al instante. Metió la mano en su maletín, sacó nuestro libro de familia y la escritura de propiedad del piso en el que vivíamos. Su voz se volvió dura. No, me obligues a tomar medidas extremas. Si retiras deliberadamente el capital y me acorralas, solicitaré al juez la división de este piso. Hemos vivido juntos muchos años, el dinero se ha mezclado. No te escaparás tan fácilmente con todo. Me reí a carcajadas, una risa amarga ante la desfachatez del hombre al que una vez llamé marido. Me di la vuelta y, llamando al ascensor, subí, sin prestar atención a que me seguía. Al entrar en mi apartamento, fui directamente a la caja fuerte empotrada en la pared, marqué el código, saqué una gruesa carpeta de documentos y la arrojé con fuerza sobre la mesa de cristal frente a Javier. ¿Crees que no sé de los chanchullos que has estado haciendo a mis espaldas? Abre los ojos y mira. Javier cogió la carpeta. Sus manos temblaron al ver los informes financieros internos, los extractos del movimiento real de fondos que había ocultado deliberadamente durante los últimos 2 años. La verdad estaba expuesta en el papel. Su constructora sufría pérdidas constantes. Los socios se quejaban de incumplimientos de plazos y baja calidad en las obras. Le señalé amenazadoramente con el dedo. Usaste mi capital para cubrir las pérdidas causadas por tu pésima gestión. Todo para mantener la falsa imagen de un empresario de éxito. Pero eso no es todo. Desviaste descaradamente 300.000 euros de la empresa y con ellos compraste un piso de lujo en la zona de El Viso, poniéndolo a nombre de tu madre. Tomaste el dinero ganado con mi sudor y sangre para cumplir con tu deber filial. ¿Te consideras un hombre después de eso? La escritura de propiedad se le cayó de las manos a Javier. Se desplomó en el sofá. Sus ojos estaban vacíos. No se atrevía a mirarme. Todos sus secretos más sucios habían sido revelados sin piedad. Señalé la puerta y siseé entre dientes. Fuera de mi casa, inmediatamente. Mañana, exactamente a las 9 de la mañana, estaré en la oficina. Prepara los documentos. El lunes por la mañana, un primer aguacero de verano cayó sobre Madrid, lavando el bochorno del día anterior. Me puse un estricto traje de chaqueta gris. Me maquillé ligeramente y, con aire tranquilo, me senté en mi escritorio en la oficina de mi propia empresa de exportación en el Paseo de la Castellana. Todos los preparativos para la batalla legal final se habían completado durante la final. Noche, exactamente a las 8:30, mi asistente, sin aliento, llamó y entró, informando que habían llegado unos parientes. Antes de que pudiera asentir, la puerta de la manta despacho se abrió de golpe. Carmen irrumpió. Llevaba un traje de terciopelo rojo y una pesada cadena de oro al cuello. Detrás de ella venía un hombre de unos 40 años,
con un traje negro y un reluciente maletín en la mano. Su rostro, arrogante, era típico de quienes disfrutan intimidando a los débiles con la ley. Carmen levantó la barbilla y miró con desprecio el despacho. Vaya, menudo, cuchitril. Y se hace llamar directora. ¿Crees que por dejar a mi Javier te vas a convertir en una reina? Cerré el portátil. Entrelacé las manos sobre la mesa y miré fríamente a mi suegra. ¿A qué ha venido? Si es por un asunto personal, no tengo tiempo. El hombre que la acompañaba dio un paso adelante, tosió y sacó de su maletín un papel con el sello de un bufete de abogados. Dijo con petulancia: Buenos días, doña Sofía. Soy el abogado que representa los intereses del señor Javier García y de la constructora Progresa Construcciones, S.L. Hoy estoy aquí para entregarle este requerimiento oficial. Dejó el papel sobre mi mesa. Su tono era abiertamente amenazador. Según la legislación vigente, su retirada repentina de un capital importante de 4 millones de euros provocará la ruptura del flujo de caja, la paralización de la actividad productiva y causará graves perjuicios a la empresa y a sus socios. Sí, insiste en este acto de retirada de fondos. Mi cliente la demandará ante los tribunales civiles por incumplimiento de contrato y perjuicio doloso a la actividad empresarial. En ese caso, no solo no recuperará su dinero, sino que se verá obligada a indemnizar por daños y perjuicios de varios millones de euros. Al oír las palabras del abogado, Carmen se rió triunfalmente. Se acercó a mi escritorio y aplaudió. ¿Has oído? Pensabas que por ser una divorciada podrías saltarte la ley. Las mujeres tenéis una visión muy limitada, así que mejor, compórtate. Firma inmediatamente y dócilmente un compromiso de no retirar el preno 00, capital. Y luego vete a casa y pide perdón de rodillas a mi hijo y a mí. Quizás, por lástima, te permita volver con Javier como segunda esposa. Si no, espera. Te quedarás sin nada. Su excesiva confianza en sí mismos y su descaro me provocaron risa. Me habían subestimado demasiado. Me levanté lentamente y pulsé un botón del teléfono de la oficina, llamando al departamento jurídico de mi empresa. 5 minutos después, mi abogado principal, Marcos, entró en el despacho con una carpeta de documentos preparada. Miré con lástima a Carmen y a su supuesto abogado. Mamá ha traído a su abogado al lugar equivocado. Parece que su letrado no se ha molestado en leer detenidamente los estatutos de la sociedad y la escritura de constitución antes de hacer declaraciones tan grandilocuentes. ¿Cree que he construido este negocio sobre mi propia estupidez? El juego no ha hecho más que empezar, y la que acabará en los tribunales, seguro que no seré yo. Veremos quién se queda sin nada. La atmósfera en mi despacho de la Castellana se tensó al instante. Marcos, mi principal asesor jurídico, dio un paso al frente. Era un experimentado abogado mercantil, siempre tranquilo, pero con un discurso afilado como una navaja. Dejó sobre la mesa una gruesa carpeta de documentos. Deslizó una mirada por el cundo, abogado engreído de mi marido, y se detuvo en Carmen. Marcos habló con voz clara y mesurada. Buenos días, colega. Acaba usted de citar la ley para intimidar a mi clienta, pero parece que ha olvidado leer con atención los estatutos de una sociedad limitada con 2 socios, en la que mi clienta posee el paquete de control. En la escritura de Constitución número 92, firmada hace 5 años, en la cláusula 4, se establece claramente: Doña Sofía, como socia fundadora que posee el 70% del capital social, tiene derecho a exigir a la sociedad la compra de su participación o a retirar directamente su capital en caso de detectarse malversación financiera por parte del administrador único. Dicha retirada de capital no requiere el consentimiento de la Junta de Socios si se confirman las pruebas del fraude. Al oír esto, el abogado de mi marido cambió de expresión. Abrió apresuradamente su maletín y comenzó a buscar frenéticamente documentos para objetar. Carmen, al
ver esto, le dio un codazo y gritó estridentemente, intentando defenderse. ¿Qué? ¿Malversación? Mi Javierito lleva el negocio de forma honesta y transparente. La empresa presenta todas sus cuentas a Hacienda cada año. No te atrevas a calumniar a mi hijo. Sonreí con ironía y abrí yo misma la carpeta que había traído Marcos. Saqué 3 hojas con sellos rojos y se las deslicé a Carmen. Miré con atención. Mamá, este es el extracto de los movimientos de la segunda cuenta oculta de la empresa, de la que Javier no le habló. No solo desvió 300.000 euros para comprarle el piso, sino que también pidió en secreto un préstamo a estructuras criminales de 500.000 euros, con intereses de usura para tapar un agujero en un proyecto, un agujero creado porque él mismo escatimó en materiales. Saqué otro fajo de albaranes y lo arrojé con fuerza sobre la mesa. Y estas son las pruebas de que Javier dio instrucciones a la contable jefe para emitir facturas falsas y transferir ilegalmente dinero a cuentas personales con el fin de evadir impuestos. Me basta con enviar estos documentos a la unidad Delincuencia Económica y Fiscal, y su hijo no solo perderá su sillón de director, sino que se arriesga a una pena de prisión real. ¿Quiere que lo haga ahora mismo, mamá? Carmen se quedó mirando las cifras en rojo de los papeles. Sus manos, cargadas de oro, temblaban. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Su rostro pasó del rojo al blanco cadavérico. El abogado que la acompañaba sudaba a mares. Recogió apresuradamente sus papeles en el maletín. Le pido disculpas, doña Sofía. Solo fui contratado para entregar un requerimiento. Desconocía por completo estos matices legales del señor García. Con su permiso, me retiro inmediatamente de este caso. Hizo una reverencia y salió disparado por la puerta, dejando a Carmen de pie, petrificada, en medio del despacho. Miré a mi ex-suegra con voz fría y firme. Vuelva y dígale a su hijo que se prepare. Exactamente a las 10 de la mañana estaré en su oficina, en la zona de ACK, para ejecutar mi derecho a la retirada de capital. La desfachatez de su familia se acaba aquí. Exactamente a las 10 de la mañana, el coche de servicio de mi empresa se detuvo frente al edificio de oficinas donde se encontraba la constructora de Javier, en una concurrida calle de la zona de Asca. Salí del coche acompañada por el abogado Marcos y 2 representantes de una notaría. Hoy ya no era la esposa sumisa que estaba a la sombra de su marido. Venía aquí como la verdadera dueña de este negocio. Tan pronto como atravesé las puertas automáticas de cristal, la ruidosa atmósfera de la oficina se silenció al instante. Decenas de ojos de empleados se clavaron en mí. Todos me conocían como la esposa del director, pero mi aspecto decidido y mi séquito de hombres con trajes oscuros hicieron que todos sintieran que algo no iba bien. Elena, la contable jefe de la empresa y fiel cómplice de Javier en sus tejemanejes con las cuentas, salió corriendo del departamento financiero y me cortó el paso. Esbozó una sonrisa forzada. «Ay, doña Sofía, qué visita. El director, don Javier, está ahora en una reunión importante con clientes y ha pedido que no se le moleste. Pase a la sala de espera, ahora le preparo un café». Aparté su mano, y mi voz autoritaria resonó por todo el vestíbulo. «Elena, llevas 5 años trabajando aquí y sabes perfectamente quién te paga el sueldo. En realidad, no he venido a tomar café. Apártate». En ese momento, 2 guardias de seguridad se acercaron, con la intención de detenerme. El abogado Marcos mostró inmediatamente su identificación y el poder notarial. Representamos los intereses de la socia, que posee el 70% del capital social, y hemos venido a cumplir con nuestras obligaciones laborales. Cualquiera que obstaculice el ejercicio de nuestros derechos legales será incluido en el cure acta y asumirá las consecuencias ante la ley. Los guardias se quedaron helados y retrocedieron. Elena palideció y no se atrevió a decir una palabra. Caminé con orgullo por el pasillo, directamente hacia la gran sala de conferencias del fondo.
Sin llamar, empujé con fuerza la puerta de roble y entré. Dentro, Javier estaba sentado a la cabeza de la mesa, frente a varios supuestos socios. Al ver mi repentina aparición con el equipo legal, Javier se levantó de un salto y golpeó la mesa con fuerza. ¿Qué estás montando aquí? Este es mi lugar de trabajo, mi empresa. ¿Quién te ha permitido traer a extraños y sabotear una reunión? Hice un gesto a Marcos y a los notarios para que se sentaran en las sillas, libres. Luego, miré directamente a los ojos de Javier y respondí lentamente: ¿Tu empresa? ¿Has olvidado quién pagó el alquiler de esta oficina? ¿Compró cada ordenador? ¿Pagó el sueldo de cada obrero en tus obras? He venido aquí para anunciar oficialmente la retirada de los 4 millones de euros de capital de inversión, de acuerdo con la escritura de constitución. Tu reunión ha terminado. Mi impactante aparición en la sala de conferencias atrajo rápidamente la atención de todos los empleados de la empresa. Ingenieros, personal de oficina, diseñadores. Todos se agolpaban en la puerta de cristal, observando con curiosidad lo que sucedía. Al ver esto, el ego masculino de Javier se inflamó, se le hincharon las venas del cuello y comenzó a gritar, intentando salvar las apariencias ante sus socios y subordinados. Sofía, no te pases de la raya. Las discusiones familiares se resuelven en casa. ¿Has decidido montar un circo para el público? Mis 4 millones están ahora invertidos en contratos de suministro de materiales. ¿De dónde voy a sacar efectivo para devolvértelos ahora mismo? ¿Quieres hundir esta empresa, quitarle el pan a varias decenas de personas? Al decir esto, Javier señaló la puerta de cristal, intentando usar la presión de los empleados para hacerme retroceder. Quería presentarse como un jefe preocupado, protegiendo a su gente de la crueldad de una esposa codiciosa. Pero calculó mal. Me volví hacia la puerta abierta de par en par y en voz alta, para que todos en el pasillo oyeran cada palabra, dije: Estimados empleados, por favor, entren, todos aquí. Hoy les mostraré la verdadera cara del hombre al que llaman director. Los empleados, tras un momento de vacilación, entraron en tropel en la sala. Saqué un pendrive de mi bolso y lo inserté en el portátil conectado a la gran pantalla de proyección de la pared. Tras unos clics, en la pantalla apareció un detallado extracto de movimientos de fondos claramente visible para decenas de personas. Tomé un puntero láser y señalé las cifras resaltadas en rojo. Miren con atención. Los últimos 3 meses, la empresa les ha estado retrasando constantemente el sueldo con la excusa de que los clientes no transferían el dinero y había dificultades financieras. Nuestros ingenieros, trabajando bajo un sol abrasador y en el frío, no podían enviar ni un céntimo a sus familias. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad es que había dinero. Cambié la diapositiva. En la pantalla apareció un contrato de compraventa de inmuebles y una orden de transferencia bancaria. La verdad es que su querido director, don Javier, firmó una orden para transferir 300.000 euros del fondo de reserva de la empresa a su cuenta personal para comprar un piso de lujo en el Viso y ponerlo a nombre de su madre. El dinero ganado con vuestro sudor y sangre. Mi capital de inversión. Todo lo usó para crear su brillante imagen y satisfacer su vanidad. En la sala se levantó un murmullo de indignación. Los susurros se convirtieron en gritos de ira. David, el jefe de obra, con el rostro curtido por el sol y el viento, señaló a Javier con rabia. Así que era eso. Mi mujer acaba de dar a luz, estuvo en el hospital. Le supliqué que me diera un adelanto de 200 euros de mi sueldo atrasado. Y usted me dijo que no había dinero en la empresa. ¿Cómo no? ¿Le da vergüenza vivir así? Javier retrocedió aterrorizado. El sudor le corría por la cara. Buscó con la mirada la ayuda de Elena, la contable, pero ella ya había bajado la cabeza. Sus manos temblaban, aferrando una carpeta de documentos. La ira de la multitud destruyó por completo los restos de su falsa autoridad. Me acerqué a la mesa y miré directamente a la cara de Elena. Elena,
¿Quieres asumir la responsabilidad penal junto a tu director? ¿O vas a entregar voluntariamente toda la contabilidad real para la verificación y el procedimiento de retirada de mi capital? Bajo la presión de la ley y la extrema indignación de toda la plantilla, la débil defensa de Javier se derrumbó. Elena, la contable jefe, por miedo a ser castigada junto al director, entregó dócilmente sobre la mesa todo el sistema de contabilidad real, todos los documentos de pago auténticos y el sello de la empresa. Bajo el estricto control de los dos notarios, el abogado Marcos comenzó a trabajar con rapidez y precisión. Cada punto de la inversión, cada contrato de aportación fue aclarado. Redactamos un acta de bloqueo temporal de todas las cuentas bancarias, excepto la cantidad necesaria para pagar los salarios básicos de los empleados. Todos los procedimientos legales para la retirada de mis 4 millones de euros de capital principal y los beneficios legales correspondientes a mi participación accionarial fueron firmados y sellados en el acto. Javier estaba sentado, encorvado en una silla de cuero. Sus ojos inyectados en sangre miraban el montón de papeles que gradualmente le despojaban de todo su poder y dinero. Cuando todas las formalidades concluyeron y el representante del banco confirmó que la orden de pago estaba en proceso, suspiré aliviada. La piedra que había oprimido mi alma todos estos años finalmente fue retirada. Recogí cuidadosamente los documentos en mi maletín. Luego me levanté y me volví hacia las decenas de empleados que permanecían en silencio en la sala. Me miraban con una mezcla de respeto y preocupación por su futuro. La empresa estaba al borde de la quiebra, lo que significaba que se quedarían sin trabajo. Sonreí, y mi voz se volvió más suave y cálida. Estimados compañeros, sé que todos ustedes son personas competentes, trabajadoras y dedicadas a su trabajo. Que la empresa se encuentre en esta situación es culpa total y absoluta de una dirección débil y codiciosa, no vuestra. Abrí mi bolso. Saqué un fajo de tarjetas de visita con un grabado dorado y me acerqué personalmente para entregar una a cada uno. Esta es la tarjeta de visita de mi empresa. El próximo mes planeo expandirme y abrir una división de inversión inmobiliaria. Aquellos que crean en sus capacidades y quieran encontrar trabajo en una empresa transparente con un salario digno, por favor, pónganse en contacto conmigo. Prometo encontrarles puestos adecuados y pagarles todo el salario que Javier les debe. Un pez solo puede vivir en aguas limpias. Mis palabras fueron como un rayo de luz en una habitación oscura. David, el jefe de obra, tomó la tarjeta con ambas manos, sus ojos enrojecieron. Gracias, doña Sofía. Sin duda la seguiremos. Asentí, despidiéndome de todos, y salí de la sofocante sala de conferencias, dejando atrás a un hombre desesperado y quebrado. Caminé por el pasillo, inundado de luz solar, abriendo con orgullo un nuevo camino para mí y para aquellas personas talentosas que habían sido explotadas durante tanto tiempo. 3 días después de esa histórica retirada de capital, recibí una notificación del banco en mi cuenta personal sobre el ingreso de 4 millones de euros. Comencé a reestructurar los flujos de efectivo, preparándome para la apertura de mi nueva empresa de inversiones. Mi vida volvía gradualmente a la normalidad. Acabaron las noches en vela por las deudas de Javier, que caían como nieve sobre mi cabeza, pero, como se suele decir, las desgracias nunca vienen solas. El viernes por la noche me llamó el tío Nicolás, el mayor del clan de mi marido. Su voz en el teléfono era profunda y moralizante, como la de un mentor anciano. Dijo que esa noche la familia organizaba una pequeña cena en un elegante restaurante en la Gran Vía y me invitaba. Dijo que la familia había reconocido su error, que mi suegra y Javier querían disculparse oficialmente ante mí en presencia de los mayores y esperaban arreglar la relación matrimonial. Aunque entendía perfectamente que todo era una torpe actuación, una trampa emocional para recuperar la fuente financiera perdida, decidí vestirme elegantemente, ponerme mi mejor vestido de seda color esmeralda e ir a esa cena.
Tenía curiosidad por ver qué espectáculo montarían esta vez. Y, lo que es más importante, necesitaba disipar sus ilusiones de una vez por todas. Cuando entré en el reservado del restaurante, la mesa ya estaba suntuosamente servida. Allí estaban todas las caras conocidas de aquel día en el viejo piso de Salamanca: el tío Nicolás, la tía Isabel y, por supuesto, Carmen con Javier. El tío ambiente era completamente diferente al de hacía unos días. Al verme, Carmen se levantó apresuradamente y me acercó una silla. En sus labios jugaba una sonrisa servil, increíblemente falsa. «Sofía, has venido. Siéntate, hija. Hoy hay todo lo que te gusta. Déjame que te ponga un poco de solomillo». Carmen me servía comida afanosamente y miraba de reojo a Javier, haciéndole una seña. Javier llevaba una camisa blanca. Su rostro estaba notablemente demacrado. Sirvió una copa de vino, la levantó con ambas manos hacia mí y habló con arrepentimiento en la voz. «Sofía, sé que me equivoqué. Estos últimos días, la empresa está al borde del colapso. No he dormido por las noches y me he dado cuenta de que sin ti no soy nada. Perdona a mamá. Perdóname a mí esta vez. Por favor, retiremos la demanda de divorcio. Devuelves el dinero a la empresa y te prometo que te cederé toda la gestión». El tío Nicolás tosió y, con aire de importancia, añadió: «A leña caída, todo el mundo corre, sobrina. Los cónyuges deben ceder el uno por el otro. Para una mujer con la marca del divorcio, la vida es dura. Hazle caso a tu tío, firma este compromiso de no retirar el capital, y luego iremos a casa, a las imágenes de los santos, y pedirás perdón a los antepasados, y todo se arreglará». Apenas terminó el tío Nicolás, la tía Isabel me deslizó una hoja impresa, de nuevo un papel con una coacción. Pero esta vez, envuelta en el envoltorio de los sentimientos familiares y una falsa generosidad. Miré la mesa, los rostros que intentaban manipularme usando los valores familiares y la presión de los mayores. No se disculpaban por el daño que me habían causado. Se disculpaban ante mi cartera. No toqué el vino y ni siquiera miré el papel sobre la mesa. Tomé una servilleta, me sequé elegantemente las comisuras de los labios y mi mirada se volvió gélida. «Tío, tía, mamá, ¿han terminado su actuación? Si me han invitado aquí, solo para escuchar esta sarta de tonterías, con su permiso, me voy. Es una pena, una cena tan deliciosa, pero no puedo tragar este amor falso». Cogí mi bolso y sonreí fríamente. ¿Creen que esos 4 millones son el único salvavidas para Javier? Disculpen, se equivocan. La verdadera bomba que destruirá esta empresa podrida la detonaré mañana mismo. La atmósfera en el reservado del lujoso restaurante de la Gran Vía se congeló al instante tras mi declaración. Las sonrisas falsas en los labios de Carmen, el aire importante del tío Nicolás y la agitación de la tía Isabel se petrificaron de golpe. La opulenta mesa, llena de manjares, ahora parecía fuera de lugar y, fría, Javier me clavó la mirada. Su mano, que sostenía la copa de vino tinto, tembló ligeramente y unas gotas cayeron sobre el mantel inmaculado, extendiéndose como manchas de sangre. Javier siseó entre dientes, intentando mantener la compostura. «Sofía, ¿qué quieres decir? ¿Vas a destruir mi negocio por completo? Ya has retirado 4 millones, paralizando la empresa durante días. ¿Qué más planeas?» Con calma, abrí mi bolso de piel y saqué lentamente una carpeta de documentos, con tapa dura y el logotipo de Gigante Inmobiliario, S.A. Era una de las mayores promotoras de España, un socio que representaba hasta el 60% de la facturación anual de la empresa de Javier. Y lo que es más importante, el presidente de Gigante Inmobiliario era un compañero de armas de mi padre, con quien habían pasado por fuego y agua. En su día, fue mi padre quien llevó personalmente a Javier a su casa y con una reverencia le pidió que le diera los primeros grandes contratos, que se convirtieron en el trampolín para el desarrollo de su empresa.
Dejé la carpeta con fuerza sobre la mesa giratoria de cristal y la giré para que la portada quedara frente a Javier. Léelo tú mismo. Es una notificación de rescisión del contrato para la construcción de un complejo residencial en el Contrato Oeste de Madrid, con la firma personal del presidente del Consejo de Administración de Gigante Inmobiliario y su sello. Javier se inclinó apresuradamente y cogió el papel. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas y su rostro se volvió blanco como el lino. Carmen, sentada a su lado, también estiró el cuello para mirar. Aunque no entendía de términos económicos, por la reacción de pánico de su hijo, intuyó que una catástrofe se cernía sobre sus cabezas. Me crucé de brazos. Mi voz sonó nítida y clara en el silencio de la sala. La razón de la rescisión del contrato se indica con meridiana claridad. En primer lugar, Gigante Inmobiliario envió una comisión de inspección a la obra. Descubrió que tu empresa utiliza acero y hormigón que no cumplen con las normas ni con las especificaciones iniciales. En segundo lugar, los informes financieros de tu empresa no son transparentes. Hay deudas salariales con los trabajadores e indicios de evasión de impuestos, lo que socava gravemente reputación del promotor. Hice una pausa y recorrí con la mirada a los parientes petrificados. Tío, tía, escuchen todos con atención. Ese título de empresario de éxito del que tantos enorgullecían al hablar de su sobrino es en realidad una cáscara vacía, construida con el dinero y los contactos de mi familia. Se acostumbró a vivir de todo lo hecho, a llevar los negocios de forma chapucera, a robar en los materiales de construcción para llenarse los bolsillos. Ahora el pastel se ha descubierto. Mi familia ha notificado oficialmente el cese de todas las relaciones comerciales y ha retirado todas las garantías de confianza en la empresa de Javier. El tío Nicolás dejó el tenedor sobre la mesa y suspiró pesadamente. Se volvió hacia Javier con una expresión de profunda decepción. Javier, si llevas los negocios de forma tan irresponsable, ¿quién te va a ayudar ahora? Considera que todo lo que has construido durante años se ha ido al traste. La tía Isabel y los otros parientes cambiaron inmediatamente de tono. Eran personas pragmáticas, y al ver que Javier había fracasado y perdido un gran contrato, comprendieron al instante que la mina de oro de la que tanto se habían beneficiado se había secado. La tía Isabel chasqueó los labios. Su voz se volvió mordaz. ¿Quién lo iba a decir? Parecía tan serio. Resulta que es un director pacotilla. ¿Cuánto dinero de Sofía se habrá ido para cubrir este derroche? Bueno, ese es el problema de Carmen, que lo resuelva ella. Yo ya no me meto. La cruel traición de sus parientes acabó por quebrar a Carmen y a Javier. Los familiares de mi marido mostraron su verdadera cara. Eran como veletas, girando según soplaba el viento. No tenía ganas de permanecer en ese lugar impregnado de falsedad ni un segundo más. Aparté la silla, me levanté y miré por última vez a Javier con lástima. Pueden terminar esta cena tranquilamente. La cuenta ya la he pagado. Considéralo la cena de despedida que organizo para la familia García. Javier, ve y arregla tus deudas y las multas por incumplimiento de contrato. La ley no perdona a quienes hacen negocios sucios. Me di la vuelta y me dirigí decididamente hacia la salida del reservado. A mis espaldas ya comenzaba una fuerte discusión. El sonido de vajilla rota y los lamentos de Carmen. Salí al vestíbulo del restaurante, respirando el aire fresco de la noche en las calles de Madrid. Me sentía extraordinariamente ligera. Pasó una semana desde aquella cena de despedida. La empresa de Javier se sumió, oficialmente, en una profunda crisis. Los pequeños socios, al enterarse del afante marcha de Gigante Inmobiliario, comenzaron a exigir uno tras otro la devolución de sus deudas. Javier era requerido por diversas instancias, asediado por los acreedores, y no tenía ni tiempo ni fuerzas para molestarme. Yo, por mi parte, aproveché ese tiempo para acelerar los preparativos de la oficina para mi nueva empresa de inversiones en la Castellana. El miércoles por la mañana, mientras revisaba el proyecto de diseño interior, sonó mi móvil.
En la pantalla apareció suegra. Fruncí el ceño, a punto de rechazar la llamada, pero, pensándolo bien, decidí contestar y ver qué otro truco preparaba. Apenas me llevé el teléfono a la oreja, oí la respiración pesada y entrecortada, y la tos dramática de Carmen. Sofía, soy yo, mamá. Estoy en cama. Llevo varios días sin levantarme. Y Javier, metido en los asuntos de la empresa, no puede venir a verme. Sé que te he hecho mucho mal. ¿Podrías, en recuerdo de nuestra antigua relación, pasarte un minutito por mi piso de El Viso? Necesito darte algo importante. Sabía perfectamente que era una actuación. Una mujer tan malvada y codiciosa como Carmen nunca admitiría su culpa tan fácilmente. Sin embargo, el piso de El Viso era el activo que Javier había comprado con los 300.000 euros robados de la Stonasuario, empresa. Y era una prueba importante en la demanda judicial que estaba preparando. Decidí seguirle el juego e ir a la guarida del lobo para ver qué trampa me había preparado. Llegué al exclusivo complejo residencial, dejé el coche en el aparcamiento subterráneo y subí en ascensor hasta el 20º piso. El pasillo estaba cubierto por una suave alfombra roja. En el aire flotaba un aroma ambientador caro, todo lo contrario al portal húmedo de Salamanca. Esa era la vida de lujo que mi suegra había comprado con mi dinero. Llamé al timbre. A los pocos segundos, la puerta se abrió. Carmen apareció con un batín de seda color mostaza y un pañuelo en la cabeza. Apoyada en la pared, fingía una debilidad extrema. Forzó una sonrisa amable y me hizo pasar. Sofía, has venido. Pasa. He preparado tu té de jazmín favorito. Entré en el salón y eché un vistazo. El apartamento estaba amueblado con lujo, con muebles de nogal caros y un enorme sofá de cuero natural. Me senté en un sillón aparte, manteniendo una distancia segura. Me sirvió una taza de té, se sentó en el sofá de enfrente y comenzó a secarse las comisuras de los ojos secos con un pañuelo. Carmen comenzó a interpretar el papel de madre desdichada. Sofía, solo en mi lecho de muerte he comprendido muchas cosas. Mi Javier es un necio. No valoró a una buena esposa como tú. Ya soy vieja. Este piso ya no lo necesito. Quiero ponerlo a tu nombre, para enmendar de alguna manera mi culpa por tu juventud arruinada. Guardé silencio. Di un sorbo al té insípido y observé atentamente sus expresiones. Al ver que no reaccionaba, Carmen cambió de táctica. Su voz adquirió un tono insinuante y meloso. Pero, Sofía, dime la verdad. ¿Estás enfadada con Javier, conmigo? Puedes gritarnos, pegarnos, lo que quieras. Pero, ¿por qué has sido tan cruel con la empresa? Mostraste toda la contabilidad a los empleados. Le pediste a tu padre que presionara al promotor para que rescindiera el contrato con Javier. Lo hiciste para llevar a la empresa a la quiebra y vengarte de él. Sí, odias a nuestra familia, por eso diseñaste un plan tan cruel para destruir la empresa, ¿verdad? Hablaba inusualmente alto. Cada palabra era una trampa para que yo admitiera una intención maliciosa. Destruir un bien ganancial, el pretexto perfecto para que su abogado diera la vuelta al caso en el juicio. Sus ojos se desviaban rápidamente hacia el hueco entre los cojines del sofá. Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Una trampa demasiado torpe. Dejé lentamente la taza sobre la mesa, produciendo un sonido seco. En lugar de responder a su pregunta provocadora, me levanté y me acerqué sin prisa al sofá, donde estaba sentada. Carmen se estremeció y se encogió. En sus ojos se reflejó el desconcierto. Pregunta: mamá, ¿si destruí la empresa deliberadamente por venganza? Sonreí y metí la mano directamente en el hueco entre los cojines del sofá donde ella acababa de mirar. Mis dedos tropezaron con un objeto metálico, pequeño y duro. Lo saqué a la luz. Era una moderna grabadora digital. La luz, roja, aún parpadeaba, indicando que la grabación estaba en curso. El rostro de Carmen cambió al instante. De pálido por la enfermedad fingida,
pasó a verde de miedo. Se abalanzó para arrebatarme la grabadora, pero retrocedí rápidamente un paso, levantando la prueba en alto. Es usted una mala actriz, mamá. Creía que con esta escena lastimera me haría decir algo perjudicial para usarlo luego en el juicio. No soy tan estúpida como para admitir la destrucción de un bien. Fue Javier quien estranguló su propia empresa con sus mentiras e incompetencia. Yo solo reclamé por ley lo que me pertenece. Pulsé el botón de detener y guardé la grabadora en mi bolso. Luego, saqué mi teléfono, abrí un archivo de imágenes y se lo mostré a Carmen, ya que le gusta recopilar pruebas. Yo también tengo un regalo para usted. Mire atentamente estos extractos. Carmen tomó el teléfono con mano temblorosa. Sus ojos se abrieron como platos al ver las hileras de cifras en la pantalla. Era un extracto detallado de su cuenta bancaria personal, que le había pedido a un amigo del banco que comprobara, basándose en los documentos internos que me había entregado la contable Elena, desenmascarando su crimen. Usted me reprochaba constantemente. Decía que vivía a su costa, pero en realidad era usted la que, como una sanguijuela, succionaba dinero de la empresa durante los últimos 3 años. Además de los 300.000 euros que Javier gastó en este piso, usted, en connivencia con la contable Elena, creaba tickets falsos de gastos de representación y transfería mensualmente 4.000 euros a su cuenta personal. Lo llamaba la caja B', por si acaso. En total, acumuló más de 120.000 euros. Las piernas de Carmen cedieron y se desplomó en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos y sollozando. Ya no eran lágrimas de cocodrilo, sino el auténtico terror de un delincuente atrapado. ¿Sabe que crear una caja B' con fondos de la empresa y falsificar documentos para desviar dinero es un delito penal? Usted y su hijo se dedicaron a la apropiación indebida de activos y a la evasión de impuestos. Me basta con entregar estas pruebas, junto con la grabadora que confirma su mala intención, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. ¿Cree que logrará evitar la cárcel? Carmen se arrastró y me agarró de la pierna, levantando un rostro bañado en lágrimas y suplicando: Sofía, te lo ruego, perdóname, soy vieja, no aguantaré. En la cárcel. Ese dinero está en una cuenta de ahorro, no he gastado ni un céntimo. Lo devolveré todo. Mañana mismo pondré este piso a tu nombre. Ten piedad de mí. Fue la tía Isabel la que me enseñó a grabar la conversación. Perdóname, hija. Me solté de sus manos y me sacudí el pantalón con asco. Su codicia la ha cegado. Sus disculpas ya no valen nada. Quédese con este piso y su caja B' para pagar los abogados para usted y su hijo. Me di la vuelta y me dirigí a la puerta, sin mirar a la mujer que sollozaba en el suelo. La trampa que había preparado con tanto esmero se convirtió finalmente en la soga al cuello para ella y su hijo. Todas las cuentas con esta familia las saldaría ante la ley, sin piedad alguna. El viernes por la mañana estaba en la sede de un gran banco comercial en la calle Alcalá. Hoy debía realizar la última transacción: transferir los 4 millones de euros de capital principal y los 800.000 euros de beneficios legales desde la cuenta bloqueada temporalmente a la cuenta de mi nueva empresa de inversiones, recién creada. La zona de banca privada era tranquila y respetable. Estaba sentada en un cómodo sillón, bebiendo agua. Frente a mí, una empleada del banco revisaba rápidamente todos los documentos legales, los protocolos notariales de retirada de capital y las órdenes de pago. Todo iba sobre ruedas hasta que la puerta de cristal de la sala se abrió de golpe. Javier irrumpió en la sala. El pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre tras noches en vela, luchando contra los acreedores. Detrás de él venía un nuevo abogado, de aspecto más experimentado y astuto que el anterior. Javier recorrió la sala con la mirada y, al verme en la ventanilla, se abalanzó como una bestia herida. Detengan esa transferencia inmediatamente. Soy el director de Progresa Construcciones y el marido de esta mujer. Exijo que el banco congele esta
Transacción de inmediato. Esos 8 millones de euros son bienes gananciales del matrimonio, sobre los que hay una disputa. No tienen derecho a permitir que se los lleve. Javier golpeó con fuerza el mostrador, gritando tan alto que tanto la empleada del banco como otro cliente se sobresaltaron. La chica se levantó apresuradamente y, manteniendo la profesionalidad, explicó con suavidad: «Disculpe, señor, pero doña Sofía es la única titular de esta cuenta. El paquete de documentos que ha presentado cumple con todos los requisitos, incluidas las resoluciones notariales para la retirada de capital de su empresa. Nuestro banco actúa estrictamente de acuerdo con la ley y no puede bloquear una cuenta unilateralmente sin una orden de la autoridad competente». Javier le apuntó a la empleada con el dedo. Su tono era grosero. «¿Es que no conoce las leyes? Mientras no haya una sentencia de divorcio, todos los bienes se consideran comunes. Ella, en connivencia con la contable, ha falsificado documentos para sacar dinero de mi empresa. Mi abogado ya tiene lista una solicitud de medidas cautelares». El abogado que acompañaba a Javier sacó apresuradamente una solicitud con el sello del bufete y se la entregó a la empleada, intentando presionar. Yo permanecí sentada tranquilamente, sin mostrar la menor preocupación. Me giré y miré directamente a la cara de Javier. «Javier, ¿has caído tan bajo como para montar escándalos de mercado en un lugar público? Abre los ojos y mira estos documentos». Le pedí a la empleada que sacara de mi carpeta los 3 documentos más importantes y los extendiera sobre el mostrador. En primer lugar, las capitulaciones matrimoniales, donde se indica claramente que los 4 millones de euros son mi patrimonio privativo, adquirido antes del matrimonio. En segundo lugar, el acta de la junta de socios de tu empresa con tu firma y sello, donde aceptas la retirada de toda mi participación y los beneficios correspondientes. Y en tercer lugar, lo más importante, la notificación de admisión a trámite de mi demanda de divorcio del juzgado, en la que se registra claramente la separación de mi patrimonio privativo, no sujeto a reparto contigo. Me levanté, me acerqué a Javier y mi voz se volvió dura, asfixiante. «¿Dices que estos 8 millones son bienes gananciales? ¿Aportaste tú un solo céntimo a este capital? ¿Usaste mi dinero para engordar, comprarle una casa a tu madre, vivir a lo grande? Y ahora que la empresa está ahogada en deudas, ¿quieres robar el último dinero de mi familia para pagar tus cuentas? ¿Es que no eres un hombre?» Los clientes y guardias de seguridad del banco comenzaron a congregarse, susurrando. Sus miradas, llenas de desprecio, se dirigían a Javier. Él se quedó helado, retrocedió un paso. Su rostro ardía de vergüenza e ira, pero no encontraba ni un solo argumento contra mis férreas pruebas legales. El ruido en la zona VIP atrajo la atención del director de la sucursal. De su despacho salió un hombre de mediana edad, con un elegante traje, acompañado por 2 altos guardias. Pidió a todos que mantuvieran el orden y se acercó para averiguar la situación. La empleada le resumió el asunto y le entregó los documentos de ambas partes. El director leyó por encima la solicitud del abogado de Javier y luego la de Oriasa. Comparó con mi paquete de documentos notariales. Le bastaron unos minutos para emitir un veredicto. Dejó los documentos sobre la mesa y con rostro serio se dirigió a Javier y a su abogado. «Estimado don Javier, su solicitud es de carácter unilateral y no tiene la fuerza legal de una orden judicial de medidas cautelares. Por otro lado, los documentos presentados por doña Sofía son completamente legítimos y están ratificados por un notario público. Nuestro banco no tiene base legal para denegar o retrasar su solicitud de transferencia de fondos. Les ruego que no interfieran en el trabajo de nuestros empleados. De lo contrario, me veré obligado a llamar a la policía». El abogado de Javier se rindió y retiró su inútil solicitud. Le susurró algo al oído a Javier, probablemente aconsejándole que abandonara esa lucha sin sentido. Javier se aferró al borde del mostrador.
Sus ojos vacíos miraban la pantalla del ordenador. Me senté en mi sitio y asentí a la empleada para que completara la operación. Oyó el tecleo del teclado y tras una decidida pulsación de la tecla Enter, la orden de pago se ejecutó. Una pequeña impresora cercana zumbó y emitió un recibo de color verde claro. La empleada lo selló y me lo entregó solemnemente. Doña Sofía, la transferencia de 4.800.000 euros a la cuenta de su nueva empresa de inversiones se ha completado con éxito. Gracias por utilizar los servicios de nuestro banco. Tomé el recibo con una sonrisa, comprobando por última vez las cifras exactas. Mis 4 millones de capital inicial y los 800.000 euros de beneficios legales de estos años habían aterrizado a salvo en mi cuenta. La operación financiera más compleja para rescatar mis activos había terminado en victoria. Guardé cuidadosamente el recibo en mi bolso y lo cerré. Me erguí, me ajusté la chaqueta y pasé junto a Javier. En ese momento, pareció que se le agotaban las fuerzas para mantenerse en pie. Se deslizó por el mostrador y se derrumbó sobre el brillante suelo de mármol del banco. El último activo que esperaba capturar para salvar su empresa se había evaporado. Lo miré desde arriba. Mi voz era fría, sin ira ni piedad. Javier, el espectáculo ha terminado. A partir de ahora, tú eres el único responsable de todo. Nos vemos en el juzgado para la vista del divorcio y la reclamación de daños y perjuicios. Sin esperar su respuesta, me dirigí con confianza hacia la salida. Las puertas automáticas se abrieron y me recibió el brillante sol del mediodía de Madrid. Detrás quedaba un matrimonio oscuro y una familia traidora. Respiré hondo, levanté la cabeza y caminé hacia mi coche, lista para el nuevo y brillante capítulo que escribiría yo misma. Una tarde nublada de otoño, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la línea, una voz insegura pero familiar. David, el jefe de obra de la empresa de Javier. Me citó en una tranquila tetería en un callejón del barrio de Las Letras. Comprendí de inmediato el propósito de la reunión. Cuando un barco se hunde, los marineros abandonados deben buscar su propia salvación. Al entrar en la tetería, vi a David y a otras 3 personas en una mesa redonda, en un rincón. Eran Bernardo, el responsable de suministros, Marta, de recursos humanos, y un joven ingeniero llamado Alejandro. Sus rostros, curtidos en la obra, estaban ensombrecidos por el cansancio y la ansiedad de quienes han perdido su medio de vida. Al verme, los 4 se pusieron de pie. Su aspecto era respetuoso y reservado. Me senté y les invité a hacer lo mismo. David fue el primero en hablar. Su voz era grave y llena de resentimiento. Doña Sofía, desde que retiró el capital, la empresa está completamente paralizada. El director, don Javier, ha enviado a todos los trabajadores a un permiso indefinido, pero no ha pagado los salarios de los últimos 3 meses. Cuando llamamos, bloquea los números, y en su casa no se le encuentra. Mi mujer, en el pueblo, acaba de dar a luz al segundo. No tenemos dinero ni para pañales. Estoy desesperado. Bernardo, el de suministros, golpeó la mesa con el puño. No solo no ha pagado los salarios, nos obligaba a firmar actas de recepción falsas de materiales de mala calidad para engañar al promotor. Somos constructores. Nuestra conciencia no nos permite construir casas con acero robado. Hemos venido hoy a pedirle que nos ayude a desenmascarar a este estafador y a recuperar nuestro dinero ganado. Con esfuerzo, asentí. Había prometido no abandonar a la gente honesta, pero para llevar este caso a los tribunales, necesitamos pruebas concretas, no solo palabras. En ese momento, el joven ingeniero Alejandro sacó de su bolsillo un pendrive plateado y lo puso sobre la mesa. Doña Sofía, en este pendrive está todo en los AM y que hemos trabajado estos últimos días. Elena, la contable jefe, temerosa de convertirse en cómplice,
nos entregó en secreto una copia de toda la contabilidad interna. Ahí verá que el director evadió impuestos por más de 120.000 euros, creando una empresa fantasma para emitir facturas falsas. Alejandro continuó, su mirada decidida. Aquí también hay grabaciones de audio que hice en secreto cuando el director me ordenaba añadir materiales de mala calidad al hormigón. Especialmente importante es la grabación donde soborna con 8.000 euros a un inspector de obras para que haga la vista gorda en la revisión de los cimientos. Tomé el pendrive, sintiendo en mi mano el peso de la verdad. La codicia de Javier no conocía límites. Pero el último detalle que reveló Marta, de recursos humanos, me provocó una auténtica repulsión. Marta sacó una fotocopia de un contrato de alquiler. Doña Sofía, creo que necesita saber esto también. Es el contrato de alquiler de un pequeño departamento en Usera. El arrendatario y pagador es don Javier, pero allí vi una becaria de nuestro departamento llamada Lucía. Cada mes, la empresa recortaba gastos de material de oficina, pero el director destinaba a Ispravno dinero para mantener a su pequeña amante. Yo lo veía todo, pero callaba por el trabajo. Ahora que todo se ha derrumbado, creo que tiene derecho a saber toda verdad sobre su infiel marido. Sosteniendo ese contrato, mi corazón, ya endurecido, se estremeció. Resulta que, a mis espaldas, no solo robaba el dinero de la familia y destruía el negocio, sino que pisoteaba descaradamente los cimientos del matrimonio. La ira se convirtió en una fuerza invisible que me impulsó a dar el golpe de gracia. Guardé todos los documentos y el pendrive en mi bolso y miré a las 4 personas que habían confiado en mí. Les agradezco en nombre de la ley y la justicia. Estas pruebas son el golpe mortal que pondrá fin a todos los crímenes de Javier García. La próxima semana, mi empresa de inversiones comienza a operar. Les invito oficialmente, David, al puesto de jefe de gestión de proyectos. A usted, Bernardo, al de jefe del departamento de suministros. A usted, Marta, al departamento de recursos humanos. Y a usted, Alejandro, al puesto de ingeniero jefe. En cuanto a los salarios adeudados, mañana les daré un adelanto de mis fondos personales para que puedan cuidar de sus familias. Empezaremos de cero juntos, de forma honesta y transparente. Al oír esto, no pudieron contener las lágrimas de alegría. Por las mejillas curtidas de David corrían lágrimas. Se levantaron y me hicieron una profunda reverencia. Esta alianza no era solo una lucha por la justicia, sino el paso perfecto para arrancar de raíz la mala hierba llamada Javier García. Un sábado por la mañana, en el lujoso Palacio de Congresos, se celebraba un gran foro empresarial sobre inversión en construcción. Cientos de empresarios, inversores y periodistas se reunieron allí en busca de nuevas oportunidades. Yo, con un elegante traje blanco y el pelo recogido en un moño alto, entré con confianza en la sala como directora de una nueva empresa de inversiones. Mi asiento estaba en la segunda fila, justo frente al escenario. Exactamente a las 9 de la mañana, el foro comenzó. Tras varios discursos de apertura, el presentador anunció el inicio de las presentaciones de empresas en busca de inversores. Y el primer nombre que sonó desde el escenario me hizo sonreír fríamente. Invitamos al escenario al señor Javier García, director de la empresa Progresa Construcciones. Javier subió al escenario con una confianza increíble, completamente diferente a la persona patética del banco. Llevaba un traje caro, el pelo peinado con gomina. Al mirarlo, nadie habría pensado que detrás de él había una empresa vacía, en quiebra y ahogada en deudas. Estaba jugando su última partida de póker, intentando con su elocuencia y falsos informes engañar a los inversores para recaudar dinero y huir. En la enorme pantalla a sus espaldas se sucedían gráficos con un crecimiento vertiginoso de los ingresos y cifras de beneficios estratosféricas. La voz de Javier sonaba convincente. Estimados inversores, nuestra empresa, con 5 años de experiencia, se enorgullece de ser líder en el campo de la construcción
de calidad. Nuestro próximo proyecto es la vivienda social de alta gama. Buscamos un capital de 50 millones de euros, con una rentabilidad garantizada de hasta el 25% anual. En la sala comenzaron los susurros. Varios grandes inversores de la primera fila mostraron un claro interés. Uno de ellos, el presidente de un fondo de inversión, levantó la mano. Señor García, su proyecto es muy prometedor. Sí, puede demostrar que los flujos de caja de su empresa están absolutamente limpios y no tienen deudas vencidas. Nuestro fondo está dispuesto a invertir 30 millones la próxima semana. Al oír la cifra de 30 millones, los ojos de Javier brillaron. Se inclinó, apresuradamente. Estimado señor presidente, nuestros informes financieros auditados son absolutamente transparentes. No tenemos ni una sola deuda vencida, ni retrasos salariales. Nuestra empresa trabaja sobre la base de la reputación y el buen nombre. ¿Buen nombre? Al oír esas palabras, casi vomito. Era hora de terminar este espectáculo. Antes de que el presidente del fondo pudiera firmar el memorando de entendimiento, me levanté decididamente de mi asiento. El taconeo de mis zapatos resonó claramente en el silencio mientras me dirigía a la mesa de control, técnico en un rincón del escenario. Mi movimiento atrajo la atención de cientos de personas. Javier, al verme, se quedó helado. Intentó desviar la atención. Por favor, todos miren la pantalla. Pasamos a presentar a nuestros socios, pero ya era tarde. Me acerqué al técnico de sonido y con una autoridad imposible de rechazar, puse el pendrive plateado sobre la mesa. Por favor, inserte este pendrive en el ordenador y cambie la fuente de imagen. Hay una verdad sobre el buen nombre de este señor que los cientos de inversores aquí presentes deben ver ahora mismo. El técnico dudó un momento, pero la curiosidad y la tensa atmósfera le hicieron obedecer. El pendrive fue insertado. Unos clics de ratón y la imagen en la pantalla gigante cambió. Los falsos gráficos de beneficios desaparecieron y en su lugar, ante los ojos de cientos de invitados, apareció una hoja de cálculo de Excel con el título Caja B, Deuda Salarial. Las cifras en rojo demostraban claramente la deuda de 3 meses, con toda la brigada de construcción. La sala estalló de sorpresa. El presidente del fondo, que acababa de decidir invertir, miró con rabia a su asistente. Javier, en el escenario, parecía fulminado por un rayo. Dejó caer el mando a distancia y se abalanzó hacia la mesa técnica. Sofía, ¿qué haces? Apaga eso inmediatamente. Seguridad, sáquenla de aquí. Gritaba, fuera de control, pero la seguridad lo redujo rápidamente. Tomé un micrófono de repuesto y volviéndome hacia la sala, dije en voz alta, por encima del ruido. Pido disculpas por esta interrupción. Soy Sofía, ex socia, con el 70% del capital social de Progresa Construcciones y también la esposa en proceso de divorcio del director, Javier García. Lo que acaban de ver es solo una pequeña parte de la verdad. Por favor, miren de nuevo la pantalla. Cambié el archivo. Esta vez eran documentos que probaban el uso de materiales de mala calidad y facturas falsas para evadir impuestos por más de 120.000 euros. Inmediatamente después puse la grabación de audio y por la sala resonó la voz clara de Javier. Añade más arena a esta partida de hormigón. Y este sobre, con 8.000 euros, llévaselo directamente al inspector. Dile que firme el acta de recepción. Nadie va a excavar los cimientos para comprobarlo. Cuando la grabación terminó, todo el brillo y la falsedad de Javier se hicieron añicos. Los inversores que acababan de aplaudir se levantaron y se fueron uno tras otro. Los periodistas, captando la primicia, no dejaban de disparar sus cámaras hacia el rostro patético de Javier. Javier estaba quebrado. Cayó de rodillas en el escenario, cubriéndose la cabeza con las manos. Su carrera, construida sobre mi dinero y mentiras, fue enterrada bajo cientos de miradas de desprecio. Subí al proscenio, miré desde arriba a ese hombre vil y pronuncié en el micrófono las últimas palabras, destinadas tanto a él como a toda la comunidad.
Empresarial. Señor García, todos estos documentos sobre evasión de impuestos, sobornos e incumplimiento de las normas de construcción ya han sido entregados, oficialmente por mí, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Ya no intente engañar a más inversores. Mejor guarde sus fuerzas para declarar. Dejé el micrófono y me marché con orgullo, mientras la multitud se apartaba a mi paso. Dejé atrás las ruinas que Javier había creado con sus propias manos y cerré brillantemente la limpieza de mi vida y del mundo empresarial de parásitos venenosos. Un mes después del impactante suceso en el foro empresarial, entré en la sala del juzgado de primera instancia para la primera vista del divorcio. El ambiente era estricto y frío. Me senté en el banquillo de la demandante junto al abogado Marcos. Enfrente, encorvado, estaba Javier, demacrado e irreconocible. Su arrogancia había sido reemplazada por el miedo a la ley, a pesar de que la empresa estaba en quiebra y él mismo bajo investigación por evasión de impuestos y soborno. Javier seguía aferrado a su codicia. Cuando el juez habló del reparto de bienes, Javier se levantó de repente y declaró con descaro: «Señoría, acepto el divorcio, pero exijo que la señora Sofía me pague 100.000 euros en concepto de compensación por daños morales y los años perdidos. Durante 5 años construí esta familia, y ella me ha abandonado en el momento más difícil, dejándome sin nada. Necesito ese dinero para empezar de nuevo». En la sala se levantó un murmullo. Un hombre que había vivido a costa de su esposa y la había traicionado, exigiendo una compensación. El abogado Marcos sonrió y se levantó. «Señoría, la petición del demandado es absolutamente infundada y un intento de chantaje. No solo rechazamos esta petición, sino que presentamos una demanda reconvencional exigiendo que se condene al señor García a pagar 120.000 euros en concepto de indemnización por los daños causados por el TADOS. Incumplimiento de los deberes conyugales». Me levanté y entregué personalmente al juez una gruesa carpeta de documentos. «Señoría, este es el contrato de alquiler del apartamento que el señor García alquilaba con dinero familiar para su amante, la becaria Lucía. Aquí también hay extractos de transferencias de dinero a ella y fotos de ambos juntos. Según el Código Civil, la parte culpable de la disolución del matrimonio pierde el derecho a participar en los bienes gananciales. El señor García no solo fue infiel, sino que desvió 300.000 euros para comprar un piso para su madre sin mi consentimiento». Me volví hacia Javier, acorralándolo. «Javier, si insistes en tus 100.000 euros, exigiré que el tribunal incluya en el inventario de bienes gananciales el piso de tu madre en el viso, lo embargue y lo venda en subasta para saldar mi demanda. Entonces tu madre se quedará en la calle. Elige, o firmas el acuerdo en silencio, renuncias a todas las reclamaciones y te vas sin nada, o le quito a tu familia lo último que le queda». Al oír que la casa de su madre estaba en peligro, Javier se horrorizó. Sabía que yo tenía pruebas irrefutables. Sus piernas flaquearon, la camisa se le empapó de sudor. Con mano temblorosa, cogió el bolígrafo y firmó en silencio el acuerdo de un divorcio, renunciando voluntariamente a todas las reclamaciones patrimoniales. El juez golpeó con el mazo, concluyendo la sesión. La sentencia de divorcio entró en vigor de inmediato. Recogí mis papeles y salí del juzgado, respirando a pleno pulmón el aire de la libertad. Por fin me había librado por completo la suciedad del pasado, sin permitir que un hombre vil se llevara ni un céntimo de lo que me pertenecía. 2 meses después, Madrid estaba bañado por un sol otoñal dorado. En el vestíbulo de un prestigioso centro de negocios en la Castellana, se celebraba la gran ceremonia de inauguración de mi nueva empresa, Inversiones y Desarrollo Urbano, S.A., donde ocupaba el cargo de presidenta del Consejo de Administración. Lujosos ramos de flores, decenas de socios, la élite del negocio de la construcción, todos vinieron a felicitarme. A mi lado estaba David
Bernardo, Marta y Alejandro, mis fieles compañeros, que habían atravesado la tormenta conmigo. Justo antes de cortar la cinta, hubo un incidente en la entrada. Dos figuras, desaliñadas y demacradas, intentaban abrirse paso entre la seguridad. Eran Carmen y Javier. Javier estaba en libertad provisional a la espera del juicio, pero de alguna manera habían llegado hasta aquí. Carmen, despeinada, sin su antigua arrogancia, al verme, se arrodilló en la coafe, entrada. Sofía, te lo ruego, salva a Javier. Lo van a meter en la cárcel. El tribunal exige que indemnice al Estado con 200.000 euros. Solo así podrá esperar una pena menor. Tuvimos que vender el piso de El Viso para pagar a los acreedores, pero el dinero no es suficiente. Ten piedad de él, retírala, denuncia. Eres tan rica. Tíranos una migaja. Danos una oportunidad de sobrevivir. Javier también se arrastró. Sofía, sé que merezco la muerte, pero por favor, recuerda los 5 años que estuvimos juntos. Sálvame por última vez. Te prometo que desapareceré de tu vida para siempre. Todos los invitados clavaron la mirada en esta tragicomedia. Tomé el micrófono, bajé lentamente unos escalones, mirando a esas dos personas que una vez me habían humillado juntas. No sentía odio, solo lástima por quienes, habiendo sembrado vientos, cosechaban tempestades. Dije en voz alta en el micrófono para que todos oyeran. Carmen, Javier, se equivocan. La ley no es algo que se pueda comprar o negociar con lágrimas de cocodrilo. Los delitos que cometió Javier son el resultado de su propia codicia y de la permisividad de usted. La pena de prisión es el precio justo por el precio del engaño y la inmoralidad. Nuestras cuentas quedaron saldadas el día que el juez golpeó con el mazo. No intenten obtener mi lástima con su falso amor. Me volví hacia la seguridad. Por favor, acompañen a las personas sin invitación, fuera del recinto. No podemos permitir que delincuentes profanen nuestra celebración. Los guardias tomaron rápidamente a Javier y a Carmen por los brazos y los sacaron a la calle. Sus llantos y súplicas se disolvieron en el ruido del tráfico. Era el castigo más justo para personas ingratas y viles. Volví al escenario, tomé las tijeras doradas y, junto a mis socios y fieles compañeros, corté la cinta roja. Estalló un cañón de confeti. Se oyeron aplausos atronadores. Sonreí con orgullo, mirando el brillante letrero con el nombre de mi empresa. El oscuro pasado, lleno de humillaciones, había terminado, dando paso a una mujer independiente y fuerte que caminaba con confianza por su propio y brillante camino. Estimados lectores, al concluir este tormentoso viaje junto a Sofía, cada uno de nosotros probablemente experimenta sentimientos encontrados. Esta historia nos enseña que el sacrificio en el matrimonio solo tiene sentido cuando se valora. La lección principal es el valor de la independencia. Una mujer, incluso amando inmensamente a su marido y a su familia, debe mantener la fortaleza de espíritu, la independencia financiera y los conocimientos legales para que no la pisoteen cuando estalle la tormenta. Además, la ley del karma en esta vida siempre es justa. Quienes utilizan trucos viles, engañan y traicionan a quienes les ayudaron, al final cosecharán frutos amargos, perdiéndolo todo, reputación, negocio. La vida es bella y no vale la pena perderse por quienes no lo merecen, porque cuando dejas ir con valentía el oscuro pasado, ya te espera el más brillante de los amaneceres.